El 18 de agosto de 2020 se cumplieron 5 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Desde marzo, Fundaungo ha realizado un seguimiento sistemático de la evolución de COVID-19 a nivel nacional y municipal por medio de su micrositio. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo está El Salvador a 5 meses de COVID-19 y cómo el país podría enfrentar la reapertura económica que ha iniciado recientemente. Les saluda Anaí Sorto y hoy conversaremos con Lilian Ramón, quien forma parte del equipo de investigación de Fundaungo que da seguimiento a este tema. Para comenzar, nos gustaría que nos explique cuáles son los principales hallazgos a destacar sobre el avance del COVID-19 en El Salvador al cierre del quinto mes. Al 18 de agosto, fecha en la que se cumplen 5 meses desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, se contabilizaban 23.717 casos confirmados, de los cuales 11.388 eran personas recuperadas, que a la fecha representaban el 48.2% del total de casos confirmados. 11.696 eran casos activos y estos representaban el 49.1%, mientras que las personas fallecidas a causa del COVID-19 ascendían a 633 y representaban el 2.7%. Es importante mencionar que el número diario de casos confirmados presentó una tendencia creciente a partir de la segunda semana de julio, registrando más de 400 casos diarios desde el 22. El 9 de agosto se registraron 449 casos nuevos, la cifra más alta durante todo el periodo. Es a partir del 10 de agosto que los casos confirmados han presentado una tendencia a la baja, tendencia que se mantiene a la fecha. A partir del 10 de agosto, los casos registrados por día eran siempre menor que los registrados el día anterior. Para la semana 22, del 10 al 16 de agosto, se registraron 2.321 casos, lo que equivale a una reducción del 23.4% con relación a los casos confirmados durante la semana 21. Estos fueron 3.029. Otra tendencia relevante de destacar es que los casos acumulados han sido mayores en hombres que en mujeres. Sin embargo, desde la semana 18, del 13 al 19 de julio, se observa que la brecha se ha reducido. Durante las últimas semanas reportadas, fueron más las mujeres contagiadas respecto a los hombres. Actualmente, los hombres representan el 53.6% del total de casos confirmados, es decir, 12.715, y las mujeres el 46.4%, 11.002 casos. Además de lo anterior, también es importante el destacar que en general la región del AMS había reportado la mayor cantidad de casos confirmados de COVID-19 a nivel nacional respecto al resto de municipios del país. Sin embargo, a partir de las últimas semanas, el número de casos nuevos confirmados en el resto de municipios ha sido mayor, lo que muestra una leve tendencia del virus a desconcentrarse y estar presente en los otros municipios. Entonces, ¿cómo ha sido el comportamiento de los casos activos y recuperados? El número de casos activos ha reportado una tendencia creciente general a lo largo de estos 5 meses. Si bien el 13 de junio el total de personas recuperadas había superado al total de casos activos con una diferencia de 26, a partir del 5 de agosto los casos activos superaron nuevamente a los casos recuperados acumulados, 9.377 casos activos y 9.236 casos recuperados, una diferencia de 141. Esto se explica por la tendencia creciente de los casos diarios confirmados y la tendencia estable de los casos diarios recuperados que se viene dando durante las últimas semanas. Por ejemplo, el 18 de agosto se reportaron 209 personas recuperadas, la cifra más alta durante todo el periodo, pero se confirmaron 255 nuevos casos. A la fecha, la proporción de casos recuperados ha mostrado una leve reducción durante el mes de agosto, pasando del 56.6% proporción al 18 de julio a 48.0% al 18 de agosto, mientras que los casos activos reportaron un incremento pasando de 40.6% al 18 de julio a 49.3% al 18 de agosto.
¿cuál es el estado de salud actual de las personas activas? En general, en este último mes se ha observado una reducción en la proporción de casos catalogados como graves y críticos y en las últimas 2 semanas una tendencia decreciente de estos casos. Al 18 de agosto del 2020, 3.654 del total de casos activos se encontraban asintomáticos, una proporción del 31.2%. 3.368 de los casos se encontraban en una condición estable de salud, 28.8%. 3.278 se encontraban en estado moderado, con una proporción del 28.0%. 998 se encontraban en estado grave de salud, una proporción del 8.5%, mientras que 398 de los casos se encontraban en un estado crítico, el 3.4%. A la fecha, el 60.0% del total de casos activos se encontraba en estado asintomático o estable de salud. Ahora, ¿podría hablarnos un poco sobre cómo se ha comportado el virus a nivel territorial durante este último mes? El 18 de agosto, el departamento de San Salvador reportaba el mayor número de casos a nivel nacional con un total de 8.906, mientras que el departamento de San Miguel registraba la tasa más alta por cada 100.000 habitantes, 496.7. Durante este último mes, los departamentos de Usulután y La Libertad confirmaron casos en todos sus municipios. De esa manera, se puede decir que el virus se encuentra en todos los municipios de 8 de los 14 departamentos del país. A la fecha, 10 municipios no registraban ningún caso. 31 municipios reportaban entre 1 y 3 casos. 57 municipios registraban entre 4 y 10 casos. 69 municipios registraban entre 11 y 30 casos. 52 municipios registraban entre 31 y 99 casos. Y 43 municipios alcanzaban cifras de 100 casos o más. Los 10 municipios que siguen sin reportar casos de COVID-19 son Santa Rosa Huachipilín, Santa Ana, San José Cancasque, Nueva Trinidad, San Antonio de la Cruz y San Antonio de los Ranchos de Chalatenango, Oratorio de Concepción de Cuscatlán, Comacarán y Nueva Edén de San Juan de San Miguel, Huelococti de Morazán y San José de la Fuente de la Unión. Según las proyecciones poblacionales de DIGESI 2014, en los 252 municipios que reportaron casos de COVID-19 a la fecha, habita el 99.6% de la población de El Salvador. Para finalizar, nos gustaría preguntarle, ante la reapertura económica por la que estamos transitando, ¿cuáles serían algunas recomendaciones de Fundaungo para enfrentar esta etapa de la mejor manera? A pesar de que hay una tendencia desde el 10 de agosto a la reducción de los casos diarios, todavía no se puede hablar de una curva controlada o una curva que demuestre que el virus ha sido contenido, sino más bien que la curva ha alcanzado una primera meseta en el país. Ante la reapertura económica de los próximos días, habrá que evaluar cómo van a evolucionar los casos diarios confirmados y los casos diarios recuperados. En función de ello, habrá que tomar las medidas pertinentes para mitigar los posibles impactos de la reapertura en los nuevos contagios. Es necesario que el gobierno desarrolle una campaña educativa para informar a la población sobre cómo evitar el contagio en los diferentes entornos de cara a la reapertura económica. Es importante que estas campañas educativas se transmitan en diferentes plataformas y medios de comunicación para poder llegar a toda la población de manera oportuna. Asimismo, se deben tomar en cuenta los contextos en los que habitan las personas en diferentes municipios. Para ello, es relevante el trabajo conjunto de las autoridades gubernamentales. Se recomienda un enfoque territorial para focalizar las acciones de control de la propagación de casos de COVID-19 y de prevención en los municipios que concentran la mayor cantidad de casos, utilizando los criterios de mayor número y tasas más altas por cada 100.000 habitantes.
Además, ante esta reapertura económica en donde operará el transporte público de pasajeros, se considera prioritario formular un plan para la reactivación en el cual se incorporen medidas de distanciamiento físico y desinfección, además de la necesidad del cumplimiento de protocolos diseñados para usuarios del transporte público y su permanente divulgación y revisión a la luz de la evolución del COVID-19 durante este periodo. Muchísimas gracias, Lilian, por conversar con nosotros una vez más y compartir toda esta información tan importante. Les recordamos que pueden ampliar los datos mencionados a través de nuestro micrositio, ingresando a www.fundaungo.sb, pleca Seguimiento al COVID-19 en El Salvador.